El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos como de costumbre en su programa Tablero Jurídico. Un programa que se emite gracias al patrocinio de Alincol, donde usted puede llamar al 331-2265, 331-2265 y formular esas preguntas del derecho laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico nosotros le orientamos profesionalmente en torno a esos casos. Bienvenidos todos y todas y nos vamos con nuestro primer televidente. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Ernelio. ¿Cómo me le ha ido, señor? Bastante bien, doctor Ernelio. ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Por acá, a los lados de Villarrica, con Arbey. Don Arbey, cuéntenos su inquietud, don Arbey. Es que me llegó una calificación de origen común y me dieron unos días para apelar, yo apelé y pues me dicen que eso lo remitía a la EPS a la Junta Regional. La pregunta mía es si ellos remiten a la Junta Nacional, ¿el concepto sigue siendo el mismo, de origen común, o cuando remiten allá es para dar alguna calificación por pérdida de capacidad a raíz de unas hernias discales y un problema que tengo en el hombro también? ¿En cuánto le llegó la calificación, don Arbey? No me ha llegado una calificación, a mí me llegó fue la calificación simplemente de origen, y el origen nomás fue común. Ellos me dijeron en el documento que me llegó al correo que tenía 10 días para apelar y yo apelé y que pues ya eso ellos lo remitían a la Junta Regional. La pregunta mía es, ¿el concepto de esa patología va a seguir siendo el mismo, común, y ellos al remitir ese documento allá a la regional, ellos allá van a calificar una pérdida de capacidad? Perfecto, a usted le llegó entonces una calificación de origen y usted que lo hizo inicialmente la EPS y usted apeló y se va a la Junta Regional. Su pregunta es si se mantiene en esto de la calificación de origen más no del puntaje. Esa es su pregunta. Sí, o sea, ellos al remitir pues la historia y todo eso allá, ellos van a emitir alguna calificación por pérdida, ya en este caso la Junta, doctor Ernelio. Bueno, vamos entonces a resolverle a don Arbey, que nos llama desde Villarrica. Puede colgar la línea telefónica y tomar atenta nota de la respuesta que le vamos a dar. Recordemos que ese es el gran dilema muchas veces en torno a la determinación del origen de la pérdida de capacidad laboral. Hay una patología, sobre ella se generan dudas sobre quién debe asumir el reconocimiento de las prestaciones tanto asistenciales como económicas, y esas dudas son las que se resuelven con los organismos competentes que vamos a indicarle aquí
de manera idónea al amigo Arbey, que nos llama desde Villarrica. Tenemos otro televidente, vamos a acumular estas dos llamadas y avanzamos con el programa Tablero Jurídico. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias, mi señora. Cuéntenos, ¿cómo se llama? Doctor, ¿hablas con Florentina de acá de Los Lagos? Doña Florentina de Los Lagos, ¿y su inquietud cuál es, doña Florentina? Doctor, resulta de que a mí, yo ya tuve dos calificaciones. Una del 43.8, la segunda me llegó de 61.2. Es calificación por invalidez. Pero ahora tengo un inconveniente. La ARL que tengo yo, que es positiva, dentro que a, ¿cómo se puede decir?, a demandar que porque no está de acuerdo con esa calificación. ¿Qué debo de hacer allí, doctor? Usted la calificaron inicialmente con un 43% de origen laboral. Común, sí, común. Común, enfermedad perfecto. Común, sí. Enfermedad común. ¿Quién la calificó con el 43? Colpensiones. Colpensiones, perfecto, le dio común. ¿Y esa decisión del 43 usted la apeló? Sí, doctor, ¿cómo no? Perfecto, se fue a la regional y la regional le dio el 61.2%. No, doctor, dejé pasar un año y volví otra vez a hacer apelación. Entonces ahora, en esta vez ya me llegó del 61.2. ¿Y el origen que le dieron en esta segunda vez cuál fue? También, enfermedad común. De origen común. ¿Y por qué positiva demanda? No sé, doctor, no entiendo por qué entra positiva a pelear allí. Esa es la inquietud que pues espero que usted me oriente qué debo de hacer allí. Bueno, mi señora, en este momentico, ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde que le calificaron con el 61.2% y la reclamación o demanda que está presentando positiva? Va para un mes, doctor. Va para un mes, es decir, sí. Positiva está actuando dentro de los términos de ley para oponerse a ese origen. Exactamente, doctor. Bueno, vamos entonces a resolverle primero a don Arbey y posteriormente a doña Florentina, que son dos temas muy parecidos y nos gusta porque podemos acumular estas preguntas. Decíamos entonces para ambos, existen unas entidades competentes para la calificación de la pérdida de capacidad laboral. Esas entidades están definidas en el artículo 41 de la Ley 100. Allí se establece quiénes son las entidades competentes para conocer o determinar la pérdida de capacidad laboral cuando una persona ya prácticamente ha recibido un concepto no favorable de rehabilitación por parte de sus médicos tratantes. En ese orden, entonces, se establece que la EPS, la ARL, las administradoras de fondos de pensiones privadas, Colpensiones, el Seguro Social ayer, las aseguradoras, todas califican en una primera oportunidad. Y cuando existe insatisfacción de la persona que ha sido objeto de calificación por parte de cualquiera de esas entidades, entonces acude ante la Junta Regional o, en su defecto, si la inconformidad sigue, ante la Junta Nacional. ¿Qué sucede al respecto entonces? Dice el artículo 41 que cuando el porcentaje de pérdida de capacidad laboral sea mayor al 40% e inferior a un 50%, no requiere de apelación, sino que de oficio, lo que en laboral se conoce como consulta, se va directamente ante la Junta Regional, directamente ante la Junta Nacional. Es decir, la persona no necesita apelar. Pero vamos a indicar entonces en qué consiste ese dictamen de pérdida de capacidad laboral, porque él contiene, hemos hecho mención en otros programas, que contiene 3 elementos muy importantes. El examen de pérdida de capacidad laboral
tiene 3 elementos en torno a los cuales gira precisamente el resultado. Un primer elemento es determinar el origen, y el origen se determina para establecer qué entidad es la competente, porque tenemos un esquema de protección en materia de seguridad social que está conformado por varias instituciones, como su EPS, su administradora de riesgos laborales, su caja de compensación familiar y, por supuesto, la administradora de fondos de pensiones. Entonces, cuando a mí me someten a una experticia, a un examen de valoración para determinar la pérdida de capacidad laboral, quienes califican a esa persona están en la obligación de establecer, de acuerdo con los hechos narrados en la historia clínica, indicar cuál es el origen, si el origen es laboral o si el origen es común. ¿Y para qué se establece el origen? Para poder indicar cuál es la entidad que ha de responder. Entonces, si la persona acudió ante su EPS, como es natural, como es normal cuando se presenta cualquier tipo de patologías, la persona acude ante su EPS y lo primero que le preguntan a esa persona o a su acompañante es qué le pasó, cómo le pasó, dónde le pasó, con quién le pasó. Y estas preguntas no tienen otro objeto que enrutar la entidad competente para el reconocimiento de las prestaciones, tanto asistenciales como económicas. Entonces, si la persona dice, es que iba o estaba en el trabajo laborando y me caí, me golpeé, un accidente, típico accidente de trabajo, no cabe la menor duda que lo atiende una IPS, pero esa IPS enruta el cobro hacia la ARL, que es la competente, porque el origen de la patología es laboral, y para eso se afilia a la ARL, para que esas contingencias, bien como accidente o bien como enfermedad de origen laboral, deba responder la ARL. Hoy en día, a propósito del COVID-19, todos los trabajadores de la salud que tengan esta enfermedad, que se hayan infectado con el COVID, se presume que es producto de su labor. Todos los trabajadores, así sea en la casa, así sea visitando a un vecino en un horario que no sea de trabajo, pero por el solo hecho de que es una enfermedad típicamente que se adquiere principalmente en las instituciones de salud, a esa persona lo va a proteger la administradora de riesgos laborales. Así ha quedado establecido en la ley. Entonces, en el primer caso que se nos pone a consideración del amigo Arbey, le decíamos entonces que son 3 elementos. 1, el origen. Ya sabemos cuál es el origen. En este caso, a él lo sometieron a esa valoración, le indicaron que era de origen común. Allí se formó una disputa. ¿Por qué? Porque la EPS dice, eso es origen laboral. La ARL dice, no, eso es origen común. Y allí la disputa es concretamente, específicamente, para determinar el origen. Allí no tiene nada que ver con porcentajes, ni con fecha de estructuración, o es posible que tenga ahí también componente de la fecha de estructuración. Pero lo único que se ciñe a determinar la entidad es el origen. Ya la EPS dijo es origen laboral, la ARL dijo es origen común. Luego se va ante la Junta Regional, don Arbey, y la Junta Regional de Calificación no entra a establecer porcentajes, porque lo que se está discutiendo de parte suya, lo que se está discutiendo de parte de la EPS o de parte de la ARL es el origen, no están discutiendo porcentaje. Por eso, frente a la pregunta que usted nos hace, no cabe la menor duda que la ARL y la EPS son las que están allí transadas en eso. Usted puede coadyuvar, usualmente siempre uno coadyuva para que se tenga como de origen laboral y no común, por las implicaciones que eso significa. No tiene pie ni cabeza que una persona que lo hayan calificado con origen laboral alegue que es común, porque no le va a convenir. Siempre va a ser mejor que el origen de su patología sea laboral y no común.
Sin embargo, casi todas las enfermedades, aunque sean de origen laboral, entran por origen común. Esto para esclarecerle pues y responderle al amigo Arbey que no hay absolutamente posibilidad de que la Junta Regional o la Junta Nacional se pronuncien en torno a la calificación o el porcentaje de calificación, porque lo que se está discutiendo a través del recurso es el origen y no el porcentaje. Cuando ya se resuelva por parte de la Junta Regional o por parte de la Junta Nacional, entonces comienza ahora sí a discutirse sobre el porcentaje, a ver si alcanza el tope o el monto que está necesitando esa persona para que le reconozcan una pensión, si alcanza un 50%, o para que le reconozcan una indemnización si es menor del 50%, siempre y cuando sea de origen laboral, porque si la pérdida de capacidad laboral es común, en este caso no hay indemnización. Con esto damos pues respuesta al amigo Arbey, que nos llama desde Villarrica, pero su pregunta está relacionada con la que hace la señora Florentina, que nos llama desde el barrio Los Lagos. Doña Florentina tiene algo similar, pero hay algo que no cuaja, que no es coherente frente a lo que nos dice doña Florentina, porque ella dice que la calificaron inicialmente con un 43%, corrijo, la calificó en un 43% con pensiones. Eso no alcanzaba para la pensión. Me dice ella que un año después ella presentó la apelación. No puede haber presentado la apelación un año después, porque recordemos que el artículo 41 dice que la apelación se debe presentar dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esa resolución emitida por Colpensiones para este caso que estamos analizando. Ahora bien, es posible que no haya necesidad o que no haya presentado la apelación, como lo dijimos hace un momento, porque el solo hecho de tener un 43% de PCL, pérdida de capacidad laboral, automáticamente se remite a la Junta Regional para que revise. Luego, también es factible que doña Florentina no haya solicitado o no haya invocado recurso de apelación, sino que simplemente se mantuvo tranquila y se fue a la Junta Nacional. Porque de haber solicitado recurso, de haber invocado el recurso, debió hacerse dentro de los 10 días siguientes, para que no fuera declarado extemporáneo el recurso de alzada. Miremos entonces qué pudo pasar con doña Florentina. El otro ítem es que ella nos dice dentro de un año. No, es posible que dentro de un año se haya vuelto a presentar y debió hacer todo el trámite pendiente pues a lograr que le dieran ese porcentaje. Me dice ella que la Junta Regional le calificó con un 61%, 61.2%. Hasta ahí todo está bien, porque ya tiene el primer elemento que exige el artículo 38 para poder obtener una pensión por invalidez. Primer elemento, la declaratoria de inválido. ¿Y cuándo se declara inválida una persona? Cuando el porcentaje de pérdida de capacidad laboral es igual o superior a un 50%. Ahí es inválido. Usted tiene un 61%, doña Florentina, no cabe la menor duda. El problema es que la mera declaratoria de invalidez o de inválido en una persona no da automáticamente reconocimiento de pensión, porque para que se dé el reconocimiento de la pensión se requieren los elementos o el elemento exigido en el artículo 39, y es la densidad de semanas que debe tener toda persona cuando es de origen común. Aquí volvemos a hacer una precisión, porque si es de origen laboral, la persona no requiere tener densidad de semanas en absoluto. Basta con tener un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 50% y estar afiliado a una ARL. Así se haya afiliado ayer y hoy se accidentó, mañana lo calificaron y le dieron un 50%, tiene derecho a la pensión. ¿Y cuántas semanas tenía cotizadas al sistema? Ninguna.
Ninguna. Tenía 2 días de estar afiliado, 1 día de estar afiliado. Con eso es suficiente para que le reconozcan la pensión o la indemnización según el caso. Ahora bien, decíamos que hay algo que no concuerda frente a la pregunta que nos hace doña Florentina, y es ¿cómo es posible que la ARL entre a terciar en un hecho que no la vincula o involucra para nada? Quien debió pelear allí por el origen es la EPS o el Fondo de Pensiones, más no la ARL, porque el origen lo están dando común, y si es común, nada tiene que hacer allí en ese evento la ARL. Es la administradora de fondos de pensiones quien debe oponerse. Por alguna circunstancia, ellos consideran que es de origen laboral y no común, y que se ha equivocado de alguna manera la Junta Regional o la Junta Nacional. Y ahora sí, presentar una demanda. Por eso no nos queda claro cuando doña Florentina nos dice que es que la ARL positiva, recordemos que esta ARL positiva se desprendió del antiguo Instituto de los Seguros Sociales, porque el Seguro Social, que se creó en el año de 1946, básicamente para garantizar prestaciones como el riesgo común, como las enfermedades, como los accidentes de origen común, entró a tener otros componentes más adelante, como el riesgo laboral y como las prestaciones patronales especiales en materia de pensión, invalidez, vejez y sobreviviente. Y el Seguro Social era un solo cuerpo. Recordemos que fue creado con la Ley 90 del año 1946, un año después de que se creó Cajanal con la Ley Sexta de 1945. Cajanal para el sector privado, público, y el Seguro Social para el sector privado. Pero fue precisamente en el año de 1967, a partir del 1 de enero, que el Seguro Social asumió reconocimiento de prestaciones relacionadas con las diversas modalidades de la pensión que existen hoy en Colombia. Entonces, Positiva como ARL, Colpensiones como administradora de fondos de pensiones y la nueva EPS como EPS eran una sola, que el Seguro Social las conglomeraba en un solo portafolio. Se llamaba así, Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, inicialmente. Después quedó como Instituto de los Seguros Sociales. Pero lo cierto es que el Seguro Social era una entidad de seguridad social macro, que tenía portafolio en varias de las áreas a proteger. Ahora bien, doña Florentina, aterrizando nuevamente el caso a la pregunta que ella nos está formulando, dice: Positiva presentó demanda. ¿Cuál es el objeto de que Positiva presente una demanda en ese caso? Ninguno. No tiene caso, no tiene razón de ser, porque no la vincula. Por eso es muy importante que doña Florentina revise bien qué puede haber pasado con Positiva, porque no es claro que ellos entren a pelear una contingencia o el origen de una contingencia que no los compromete, porque si es de origen laboral debe responder ARL, pero si aquí en su caso doña Florentina es de origen común, como usted nos ha manifestado, nada tiene que hacer allí Positiva como ARL frente a ese dictamen que se ha tomado. Con esto, pues, tanto para doña Florentina como para el amigo Arbey, damos por explicado estos temas del derecho laboral y de la seguridad social. Y vamos con un televidente más. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, señor? Bien, gracias, doctor. Doctor, es que tengo un pequeño inconveniente. ¿Qué sucede? Lo siguiente: de que mi mamá estaba reclamando una pensión que fue otorgada a otra señora que mi papá tuvo, pues, una cierta vivienda con él, vivió un tiempo con ella. Pero entonces, sucede, acontece que tuvimos en la primera instancia. En esa primera instancia, doctor, fueron el 50 y 50. El abogado, pues, entonces apeló y mandamos a Popayán. En Popayán
le revocaron la pensión a mi mamá al 50% y se lo dieron a la señora. Pero resulta que nosotros pues teníamos como cierta inquietud sobre el matrimonio. Nosotros hablamos con el abogado para que él hiciera la solicitud para que le entregaran el acta de matrimonio para ver qué pasaba con ese matrimonio, si era legal o no era legal. En ese matrimonio hay mucha inconsistencia porque no está el nombre completo de él, le han puesto otros apellidos, e incluso los números de la cédula tampoco coinciden con el número de la cédula de él, porque es un fraude total. Nosotros ya se dio después el fallo, pero ¿qué recursos podemos hacer nosotros? ¿Será que podemos hacer una demanda penal contra la señora? ¿Qué debemos de hacer, doctor? A ver, permítame un segundo antes de que se me vaya de la línea. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Don Juan. ¿John qué? Juan, me voy a llamar Juan, ¿sí, señor? Don Juan, su proceso en primera instancia dividió un 50 y 50 para cada una de las parejas hipotéticas de su señor padre. Sí, doctor, así de 50-50. Cuando él fallece, ¿él era pensionado? ¿Señor? Cuando él fallece, ¿ya era pensionado o...? Sí, doctor, era pensionado de Colpuerto, era pensionado de Colpuerto. Perfecto, entonces le dieron el 50 y 50 a cada una de ellas. La otra doctor, señora... Doctor, aquí tengo un inconveniente también. Sucede lo siguiente, como nosotros quedamos pues completamente dormidos, a ella le estaban pagando cuando apenas murió el viejo. Pero entonces hubo un tiempo que a ella se la quitaron. Desde el mismo compuerto ya la quitaron. No sé por qué la quitaron o qué. Así fue por la justificación. Correcto, entonces, primera instancia 50 y 50. Segunda instancia, se la quitan a su mamá y se la dan el 100% a la otra señora. Sí, doctor, así es la circunstancia. ¿Con su mamá vivió antes o después de esa señora? No, mi mamá siempre vivió con él un tiempo, no vivió como 30 años más o menos, un promedio así, doctor. ¿Y con la otra señora vivió después que vivió con su mamá? Sí, claro, porque él como quien tenía problemas mentales, entonces él salía, era muy enamorado de esos dios, y que ya sabe, esquizofrenia tenía, y eso a todo el mundo quería enamorar. Correcto. ¿Quién estaba beneficiaria en el sistema de seguridad social de su papá cuando él falleció? Él la pidió la señora. ¿Y su mamá no estaba como beneficiaria? No, porque el viejo, pues entonces ya sacó, porque él con 78 años, la señora como que le metió presión, ¿sí? Y le dijo que si el señor la sacaba, pues mucho, que si no la sacaba ella, pues entonces pues no iba a poner el señor un viejo con 78 años y pico, lo tenía como presionado. ¿Y qué edad tiene la otra señora? La muchacha tenía 30 años, 29 años más o menos por ahí. 22 años, si su papá tenía 78. Sí, 78 años, bueno. Así, bueno. Ya era entonces. Finalmente, Juan, le hago esta pregunta. Va al tribunal, el tribunal revoca la pensión a su mamá y se la concede el 100% a la otra persona. ¿Eso cuándo sucedió? La dieron a ella. ¿Cuándo sucedió eso? Le dieron el 100%, el tribunal la está en Popayán, doctor. No, la pregunta, ¿el proceso está en Popayán en ese momento? No, ya sí, no, pues ya ellos dieron el fallo, sí, entonces pues ahí no sé cómo la cuestión. ¿Cuándo salió el fallo? Sí, ya salió el fallo, claro. ¿Cuándo salió el fallo? El fallo salió hace como unos 9 días, doctor. Hace 9 días. Perfecto. Y su pregunta es... El acta de matrimonio no coincide con un matrimonio legal, porque ya lo llevamos ante esos registradores, lo miraron, ¿no? Que hay un gnomo, que eso no puede ser así. Bueno, inconsistencia total, por completo. Se puede enamorar a la señora, doctor. ¿Y su abogado va a presentar el recurso extraordinario de casación? Sí, estamos en eso, doctor. Bueno. Y también la demanda penal por fraude en documentos, ¿cómo se dice, doctor? Fraude en documento público o privado, en cualquiera de los dos se puede haber presentado allí. Bueno, vamos entonces a responderle a don Juan, puede colgar la línea telefónica y prestar atenta nota a la respuesta. Aquí nos quedan unos minuticos que el amigo Benson nos está concediendo, está contento hoy. Vamos a responderle rápidamente al amigo Juan. Nos pregunta qué debe hacer, pero ya tienen allí la respuesta en sus manos. Recuerden que el organismo de cierre en Colombia, señor Juan, es la Corte Constitucional. De la justicia ordinaria es la Corte Suprema de Justicia.
ya se conoció por parte del juez Acun, es decir, el juez de primera instancia, se fue al tribunal de Popayán, el tribunal dijo que su mamá no tenía el derecho, se lo radicó el 100% a la otra. Bueno, vamos a mirar entonces qué pasó al respecto. Si le radicaron el 100% a la otra persona, ¿qué pudo pasar? ¿Encontraron de pronto pruebas suficientes para dejar a su mamá sin ese derecho? ¿Es usted el que conoce qué tiempo vivió su mamá, o son ustedes los que conocen? Y tienen que armarse las mejores pruebas, porque recordemos que en la Corte Suprema de Justicia ya no se va a practicar pruebas, ni siquiera en el tribunal. Allá se va a revisar para establecer si hubo alguna violación por parte del juez de segunda instancia o el ACUEM. Ahí vamos a mirar qué pasó al respecto. Pero la pregunta que usted me hace es, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos denunciar penalmente? Claro que pueden denunciar penalmente. Si usted encuentra alguna inconsistencia en un matrimonio, en un eventual o presunto matrimonio entre su papá de 78 años y la compañera reciente de 22 años, algo está pasando. Ojalá uno quisiera tener los 78 y llegar a esa etapa para que las niñas de 20 lo miraran a uno, pero que uno no tuviera pensión, porque cuando uno tiene 78 años se vuelve muy admirado, muy querido, y todas las niñas lo ven a uno como el prototipo de hombre, el hombre varonil, todos los epítetos que podamos darle, pero todo porque hay una pensión de por medio en la mayor parte de los casos. Esto no significa que no se pueda enamorar la niña de 20 del señor de 80, pero casi siempre es cuando ese señor de 80 tiene una muy buena pensión y sabe que ya uno está más de allá que de acá, y eso lo hace ser atractivo para la niña de 20. Entonces, eso de por sí genera ya una sospecha que hay que entrar a investigar por parte de las autoridades. Si ustedes consideran que ha habido fraude por las inconsistencias que usted han observado en las pruebas arrimadas, hay que ponerlo en conocimiento de quién, de los fiscales, para que adelanten la instrucción, esa investigación. Y recuerden ustedes, señores televidentes, que el proceso penal está por encima de casi todos los otros procesos. En este caso es un proceso laboral, el que ha negado la pensión a su señora madre, pero si ustedes observan que ha habido algún fraude, hay que denunciarlo en fiscalía inmediatamente. A usted le quedan entonces esas dos opciones, o tres opciones diría yo. Una opción es la denuncia ante la fiscalía por fraude procesal, típico fraude procesal, y son los jueces, en este caso en el campo penal, quienes determinan si ha habido o no la comisión del punible de fraude procesal: engañar a un funcionario, engañar a un juez para obtener un resultado favorable. Eso se llama fraude procesal. Pero antes de eso, o simultáneamente con esto del fraude procesal, don Juan, usted puede, a través de su abogado, por supuesto, aún está dentro del término, porque son 15 días para invocar el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Y si la Corte Suprema de Justicia confirma el fallo del tribunal, ojo, si confirma ese fallo, no todo está perdido, aún queda la acción de tutela. Recuerden que jurisprudencialmente se ha dicho que la tutela procede contra las sentencias, así sean de la Corte Suprema de Justicia. Entonces usted tiene allí tres opciones. Una, la más inmediata, que es presentar el recurso extraordinario de casación. Dos, una vez presente ese recurso, o simultáneamente formular la denuncia penal porque usted considera que ha habido fraude en las pruebas que han servido para que el fallo fuese favorable a esa otra persona. Y tres, en el evento en que usted considere que aún su mamá tiene el derecho, hay que acudir entonces a la vía de la tutela y ya una serie de argumentaciones para atacar la sentencia del tribunal y por supuesto la de la Corte Suprema de Justicia.
Don Juan, con esta información esperamos que usted la ponga en práctica, al igual que su abogado, e intenten atajar el camino para que no se vaya esa otra persona a salir con la suya, porque es normal. Su mamá se mató con su papá, lo soportó durante 30 años recíprocamente. Esperamos que hayan tenido una vida enorme, maravillosa, pero en muchos casos ustedes saben que a uno lo soportan como hombre y en ocasiones también uno soporta como hombre a esas mujeres. Entonces, si esto pasó durante todo ese tiempo, algo hay que darle, algo hay que darle. Ahora bien, es cierto que cuando hay matrimonio y no se ha liquidado sociedad conyugal vigente, o sea, esa sociedad conyugal está vigente, no se ha liquidado, la norma dice, o la jurisprudencia dice, que se prorratea de acuerdo al tiempo de convivencia. En este caso, la última pareja con la que su papá estuvo, al parecer fue con la que se casó. Por eso a lo mejor dejaron de lado a su mamá, porque se logró demostrar que en el servicio de salud estaba como beneficiaria la persona que dice haberse casado con él y no su mamá. Pero desde el punto de vista justo, uno diría, si ella vivió 30 años, la otra ni siquiera tiene 30 años de edad, tiene 22, podría pensarse en que esa pensión también puede ser prorrateada, es decir, distribuirse proporcionalmente al tiempo de convivencia. Si fueron 20 años, que haya convivido 15 años con una y 5 años con otra, pues a la una le corresponde el 75%, la que vivió 15 años, y la que vivió 5 añitos le van a dar el 25%. En esa proporción, a manera de ejemplo, para ilustrar qué sucede cuando una persona fallece y tiene unas relaciones simultáneas con 1, 2, 3 o más mujeres. No se me asusten, que hemos tenido casos en donde el sujeto muere, se gana el mínimo, una pensión mínima, y dejó 7 mujeres. Uno allí entra en dudas porque uno no sabe si un tipo que ganaba el mínimo con 7 mujeres, si realmente iban por la pensión o iban más bien por el sujeto. Esperemos que el tiempo nos diga qué pasa con su caso. Pero hay muchísimos machomanes que las niñas se van a pelear y no necesariamente por la pensión. Algún secreto tenía el viejo, que la niña de 22 años se le arrimó, se pegó ahí y se quiso casar con él inmediatamente. Esto ha sido todo por hoy. Le agradecemos a nuestros televidentes que han tenido a bien observar nuestro programa y los invitamos a que compartan, a que socialicen el conocimiento que por aquí nosotros ponemos a su disposición. Como siempre, doña Amparo Ruiz, que está allí atenta, escuchándonos, al amigo, por supuesto, Valentín Velasco, a la doctora Rumilena Murillo González. Ahí está, como siempre, escuchando y observando Tablero Jurídico. Y a muchas otras personas que se nos escapan en el día de hoy, porque el tiempo se nos acabó, pero Tablero Jurídico continúa mañana en punto de las 3 de la tarde. Para todos ustedes, una feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.